usted me hubiera preguntado antes de comenzar la construcción si yo era un hombre de fe, seguramente yo le hubiera dicho que sí. Pero esta cuestión sobrepasó todos mis límites, y me hizo ver que a lo mejor sí tenía fe, pero no suficiente para este nivel. Y Dios ha estado llevándome poco a poco, me ha tenido mucha paciencia para llevarme a ese nivel de fe. Constantemente estoy tomando decisiones de si esto o aquello, cosas que ni siquiera estaba pensando. De pronto me dicen: pastor, aquí ¿cómo le hacemos? ¿Ponemos un pasillo o no ponemos un pasillo? Y llevo el dibujito, le digo: pues sí, ¿no? ¿O tú qué piensas, ingeniero? No, pues yo creo que sí. No, pues sí, déjaselo, pues es un dibujito, nomás que ese pasillito nos va a costar tanto. No, pues quítaselo, ¿qué caso tiene? Y el domingo pasado Dios habló a mi corazón cuando estaba preparando precisamente lo que le iba a compartir ese día. Dios me habló porque tenía muchas presiones, muchas cosas en mi cabeza, y el Espíritu me habló y me dijo las palabras que dijo mi pastor en worship. Dijo: ya deja de intentar ahorrarme dinero, la obra es mía, no es tuya. Y eso no quitó las presiones, pero me hizo descansar en una palabra. Y a partir de ese día, del domingo, el Espíritu me habló al final de la reunión cuando estábamos ministrando y me dijo: está comenzando un nuevo tiempo para la casa, está comenzando un nuevo tiempo. Y yo he creído esa palabra, y yo he sentido de lunes para acá en el tema de la construcción que se aceleraron muchas cosas. Cuando tengo que tomar decisiones de comprar material, no estoy pensando en si hay o no hay, sino estoy pensando en esa palabra que Dios me habló. Digo: pues vamos a hacerlo, porque estoy descansando en una palabra. Di conmigo: descansar en su palabra. Entender el reposo de Dios es precisamente eso, descansar en una palabra. A veces estamos muy insistentes con Dios: dame una palabra, dame una palabra, y te da la palabra y sigues preocupado, y sigues afanado, y sigues tenso. Entonces imagino a Dios diciendo: ¿para qué quieres la palabra? Si vas a seguir preocupado, si vas a seguir afanado, si vas a seguir nervioso. Entonces hay momentos en el que no te queda de otra: o confías o descansas en la palabra, o no hay otra opción. Y yo tomé la decisión de confiar, descansar en esa palabra, y cosas comenzaron a acelerarse. Esa tierra amarilla que les platico que compramos ayer, yo compré un solo camión en 7,500, y ayer los 7 camiones costaron 7,000 pesos. Fue increíble. Claro, a mí me parece absurdo estar pagando por tierra. Hágame el favor. Tanta que hay en la carpa, hombre, polvo por todos lados, y tengo que andar comprando tierra. Y cosas se aceleran cuando tú descansas. El aceleramiento de Dios está escondido en su reposo. Es decir, yo entiendo, hay momentos, no hay trabajo, las finanzas están escasas. Ok, la tendencia natural es preocuparse.
por eso. Sentimos que si nos preocupamos estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Si yo me pongo nervioso y me preocupo y oro y me como las uñas, entonces Dios va a actuar y va a hacer algo para sacarme de ahí. Pero la Biblia no te garantiza que Dios va a actuar cuando tú estás nervioso, pero sí hace cosas cuando tú estás en reposo. Acuérdense cuál es el reposo de Dios. Lo voy a decir cada día que lo enseñe, porque hay varios listos que mañana no se van a querer levantar sino hasta el mediodía. Estoy en el reposo de Dios. Les adelanto que mañana vamos a estar trabajando. Todos los hombres que quieran venir a trabajar, a platicar, no. Si va a platicar, mándenos un WhatsApp y ahí platicamos por WhatsApp. Pero si va a trabajar, véngase, tráigase lonche, véngase desde las 7:30 de la mañana. Es en serio. No, o sea, ese es el problema de Alan y Philly, es que se tardan bueno, Alan, ¿verdad? Porque Philly andaba acá todos los días, pero Alan, como tiene los turnos así, hoy él va a trabajar toda la noche, sale en la mañana y va a llegar directo aquí a las 7:30 para trabajar todo el día, porque vamos a quitar el overflow, lo vamos a desarmar una parte y nos la vamos a llevar al terreno y vamos a armar allá una bodega de herramientas y de materiales, y donde se resguarde el velador y los trabajadores, ¿verdad? Va a ser el comedor, la sala, la recámara. Entonces vamos a estar trabajando mañana en eso y a lo mejor comenzar a comprar el material para el portón. Si tú tienes oportunidad mañana, de verdad, estos muchachos no crea que dicen 7:30 y llegan a las 10. No, a las 7:30 se baja del transporte Alan y ya está aquí diciendo a ver a qué horas, ya son las 7:30. Entonces, si tú puedes durante el día, si no puedes desde la mañana, pero te puedes unir en el resto del día, vamos a estar trabajando, ya sea aquí o allá en el terreno. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me acordé de eso? Sí, no creas que el reposo de Dios es no trabajar. El reposo de Dios, yo se lo expliqué el domingo. El reposo de Dios es: mi cuerpo trabaja mientras mi espíritu descansa. Ok, toda esta semana hemos estado trabajando, toda esta semana hemos estado yendo, viniendo, comprando material. Aumentó el material considerablemente, me caen gordos. Ya aumentó del año pasado, aumentó. Entonces he estado haciendo presupuestos, comprando, yendo y viniendo, pero mi espíritu está descansando en una palabra. No estoy tenso, no estoy preocupado, estoy confiando. Ese es el reposo de Dios. ¿Ok? Entonces, si hay una palabra en la cual tú estás caminando, entonces descansa en esa palabra. Si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Mire, quiero que vayamos a Marcos capítulo 2 versos 23 al 28. Creo que si usted le entiende esta palabra, le va a empezar a caer gordo a la gente. A lo mejor ya le cae gordo, pero eso no es por Dios, es por usted, por sangrón. Ahora le va a empezar a caer mal, pero por cuestiones de Dios, ¿verdad? Marcos 2, 23 al 28 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Traían hambre, vieron espigas y comenzaron a arrancarlas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Porque, o sea, era trabajo el arrancar y comer y todo, ese era trabajo. Entonces el día de reposo era para descansar, no para trabajar. Dice: no es lícito que estén haciendo eso. Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes,
y aún dio a los que con él estaban. O sea, no solo comió David, sino comió su ejército. Dice, también les dijo, esto es poderoso, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa esto? Lo que está aclarando aquí Jesús en el verso 27 es que el día de reposo es tan importante, pero fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre. Es decir, el día de reposo es una herramienta para ti y para mí. El que tú y yo entendamos esto, el reposo de Dios es una herramienta para poder ser más efectivos en la vida. No es cuánto te afanes, cuánto le eches ganas, sino cuánta capacidad tienes de descansar en lo que Dios dijo. Ok. Entonces, repito, aún en el ministerio no se trata de no hacer nada, se trata de trabajar, de funcionar descansando en el propósito de Dios, descansando en la palabra de Dios. Él es el que va a traer los frutos. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es muy importante, lo que les dice a los fariseos. Cuando David venía de una batalla, entra a un lugar donde estaban los sacerdotes y Abiatar era el sumo sacerdote y tiene panes ahí de la proposición en ese lugar que no era correcto que se los comieran. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y un fuego descendió y los consumió. David hizo algo similar, pero a él no lo consumió el fuego, sino Dios le permitió que comiera él y los que con él estaban de esos panes. ¿Por qué? Porque el pan simboliza a Cristo. Entonces dice, el día de reposo fue hecho para que el hombre descanse, no el hombre fue hecho para el día de reposo. Ok, entonces entendiendo esto, quiero que veamos algunas cosas. Hubo por lo menos 6 milagros que Jesús hizo en el día de reposo. Probablemente haya más, pero estos son los 6 que yo encontré y que yo quiero compartirte. Creo que son 7, algunos enseñan que son 7. El séptimo se lo debo para el domingo, pero si alcanzamos a ver estos 6, nos va a bendecir mucho lo que Jesús puede hacer, porque lo que hizo en el antiguo pacto fue glorioso. Imagínate lo que puede hacer en el nuevo pacto. Jesús sigue siendo Señor del reposo. Él es nuestro descanso. Y mira lo que hizo en un día de reposo. Marcos capítulo 1 versos 21 al 28. Dice, y entró en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Alguien diga, oh cielos. Había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El primer milagro que Jesús hizo en el día de reposo fue liberar a un hombre de un espíritu malo. ¿Qué necesitas para echar fuera a un demonio?
¿Cuántas horas necesitas orar? ¿Cuántos días de ayuno? ¿Cuántos seminarios de guerra espiritual necesitas? Solo tienes que descansar en su palabra. Cuando tú descansas en su palabra, ayer o antier les estaba platicando a unas personas que vino a mi mente un recuerdo que yo no lo tenía muy presente, y vino cuando yo tenía como unos 15 años. Fue la primera vez que yo vi a un endemoniado en persona. Estaba en casa de unos amigos, y en la mañana me levanté. Yo tenía que pasar por la cocina para ir al baño, y cuando iba pasando en medio de la cocina se le estaba manifestando un demonio a uno de los hijos de esa casa. Entonces para mí fue bien impresionante, ¿verdad? Cuando yo lo escuché hablar, y los ojos, lo negro del ojo se le hacía grande y luego se le desaparecía, y yo estaba bien asustado, pegado a la pared. Yo tenía 15 años, no creo que era el mismo hombre de fuego que soy ahora, ¿no? Estaba súper asustado, y cuando yo lo oigo, ya voy yo de espaldas diciendo aquí así y yo sigo caminando como que yo no vi nada. Y de repente oigo que esa voz dice: tú eres Joaquín. Y yo no fui de verdad. Y le dicen las demás personas que estaban ahí: no, hijo, tú no lo conoces. Dijo: yo sí lo conozco, y todos los que vienen conmigo lo conocen. Y yo me quería morir cuando estaba diciendo eso. Dije: yo no le pegué, yo no hice nada. Y él dijo: él nos va a dar muchos problemas cuando sea grande. Ganto, si me conoce este pelado. Sí, usted aplaude. Yo me metí al baño 3 horas y no quería salir de ahí. Me senté en la regadera y me puse para no ir, ¿verdad? Para no ir. Empecé a cantar: si las gotas de lluvia fueran. ¿Qué necesitas para echar fuera un demonio? Conocer la palabra de Dios y descansar en ella. Tú no tienes poder para echar fuera demonios, pero hay uno que está dentro de ti que sí lo tiene, y Él es Señor sobre todo principado, potestad, autoridad, dominio. Y solo tienes que conocer esa palabra. Tal vez el domingo les comparta algo al respecto de esto. Entre más conozcas a Jesús, entre más se te sea revelado Jesús, más autoridad hay en ti para cumplir el propósito de Dios en tu vida en esta tierra. Jesús lo único que le dijo es: cállate y vete. Y el demonio le obedeció. Él dice: sí, porque era Jesús. No, porque él sabía, conocía lo que Dios había puesto en él, y al pronunciar la palabra, él sabía que él tenía autoridad sobre ellos. En el momento que tú te pones a entrevistar al vampiro, es que así había una película, ¿verdad? La entrevista al vampiro. Cuando tú vayas con un endemoniado, no necesitas entrevistarlo. ¿Para qué quieres saber el nombre del demonio? ¿Le vas a dar el INE o...? No necesitas. Mira, te llames como te llames y hayas venido a lo que hayas venido, y sean los que sean y cuantos sean, se van en el nombre de Jesús. Ellos se tienen que ir, se tienen que someter a la autoridad que se te ha sido dada. Pero en el momento que tú empiezas a pensar: no soy digno, no merezco, no puedo, no estoy capacitado, no, en ese momento ya te ganaron la batalla. Estás más consciente de quién eres tú que de quién es el que está en ti.
Entre más conozcas al Jesús que recibiste en tu corazón, más autoridad, más poder y más dominio tendrás sobre las cosas. Amén. Amén. Vamos a darle ese aplauso a Dios. Número 2. Esta a algunos no les va a gustar, pero a muchos de nosotros sí. Marcos 1, 21 al 20, no, perdón, Marcos 1, 29 al 31. El segundo milagro en el día de reposo. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Tú puedes sanar suegras el día de reposo. Dije que algunos se iban a alegrar y otros no. Yo soy el de los que me alegro Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella se puso a hacer tortillas de harina. Ahí dice, a ella le servía, dice, de trigo, de harina, Ok, no quería resaltar precisamente eso, pero lo que sucede cuando entras en el reposo de Dios es que hay milagros instantáneos. Dice que fue, la tomó de la mano y la levantó, y ella enseguida comenzó a servirle. Qué poderoso. Hay la diferencia entre sanidad y milagro es que la sanidad es progresiva, mientras que el milagro es instantáneo. Él te puede sanar hoy, pero no se va a ver reflejado sino hasta dentro de un tiempo. Pero en ese momento tú sentiste algo, sentiste un alivio. Hay un pastor que él testificó que un hijo de él falleció. Le hablaron, llegó al hospital, dice que iba orando, y de pronto dice, cuando yo estaba orando, mi hijo movió su pie derecho. Y si yo comencé a dar gracias, dije, el milagro ya comenzó. El milagro ya comenzó, y Dios lo levantó de la plancha, Dios lo resucitó. La sanidad puede ser de manera progresiva, pero los milagros son de manera instantánea. Yo creo en milagros instantáneos. Yo creo, cuando tú entiendes, yo les he platicado esa vieja historia. Cuando alguien me preguntó, ¿qué siente? Hasta me dijo apóstol, ¿qué siente, apóstol, cuando usted ora por un enfermo y el enfermo sana? Le dije, nada. No tienes que sentir nada, pues ni que poder haya salido de ti. El poder, toda dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto. Lo único que tienes que hacer tú es descansar en ese poder, creer en esa palabra. Y cuando esa palabra es pronunciada desde esa, acá, reposo de Dios es una posición, es un estado en el que tú caes. Espiritualmente, el reposo de Dios es sentarte en las promesas de Dios y descansar en ellas. Vienen las tormentas, vienen las circunstancias difíciles, viene la enfermedad, y tú te levantas y le hablas a la tormenta, y la tormenta te tiene que obedecer. Le hablas a la enfermedad y la enfermedad te tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque estás descansando en su palabra. No estoy descansando en mi habilidad. En el momento que tú piensas, yo no estoy preparado, yo no estoy listo, entonces lo que es el hombre en su corazón, tal es él. No pienses que es por tu habilidad, tu conocimiento, tu santidad que Dios hace milagros. Dios hace milagros porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, no porque tú lo eres. Ahora, pero tienes que aprender a cerrar el milagro. Ya una vez que Dios hizo el milagro en la otra persona, no te lo adjudiques a ti.
Dios lo hizo, no lo hizo porque tú estabas en santidad, estabas en ayuno, en oración. No, es porque creíste una promesa de Él. ¿Qué estoy diciendo? Que no debes orar, ayunar. No. Hay algunos que nos urge ayunar. Nadie dijo amén. Ahora resulta que nomás a mí me urge. Ya por lo menos el intermitente para que está de moda, ¿verdad? No es por ti, no es a causa tuya que suceden los milagros. Es a causa de entrar en ese reposo y desde esa posición declarar que Dios lo va a hacer. Hemos visto cientos, miles de milagros suceder en esta casa. Y nunca, jamás me voy a tomar un vaso de honra que le pertenece a Dios, porque Él es el sanador. Él es el sanador. La única virtud del hombre es creer en Él. Jamás se te ocurra decir porque yo oré sucedió. No. Debes de entender que si tú no oras por Él no va a suceder, pero cuando tú oras por Él, Él lo hace. Tú solo eres un conducto para que Dios lo haga. En el momento que tú tapas el ducto con tu egocentrismo, con tu vanidad, entonces vas a impedir que más milagros sucedan. Alguien diga: haz milagros a través de mí, Dios. Vamos, diga: haz milagros a través de mí. Sana a la gente que está a mi alrededor. Opera milagros en la gente que está a mi alrededor. Dios lo puede hacer. Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier persona. Es que yo no conozco nada de la Biblia. No necesitas conocer mucho. Lo único que necesitas es saber y creer que Dios quiere sanar a los enfermos. Amén. 3. Juan 5, versos del 1 al 10. El famoso paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Quiero aclarar que esto era como una leyenda urbana. No hay registrado un solo milagro que haya sucedido en ese estanque. Era como una creencia que había. Se agitaba el agua y todos corrían, pero no hay registrado a alguien que haya sido sanado en ese estanque. Solo hay registrados muchos enfermos. ¿Ok? Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, más de la edad que yo tengo. Cuando Jesús lo vio acostado, ahorita que dijiste que vamos a cumplir, hoy se cumplen 6 años de que instalamos la carpa. El 11 de enero 6 años de que está instalada la carpa. Ya nos vamos a la carpa, pero en otra parte. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado:
Felicidades, gloria a Dios, qué bueno que fuiste sano, qué bendición que Dios te prosperó tan rápido. No. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hay gente que no va a entender tu posición. ¿Escuchó lo que dije? Hay gente que no va a entender tu posición. ¿Cómo Dios te va a levantar sin hacer tanto esfuerzo como otros? Les va a dar coraje. No van a encontrar explicación. ¿Cómo? Si yo he estado años y años intentándolo y tú vienes y ya. Como dicen allá en chalupas y buenas, ya. Nomás así, porque sí. Así es cuando tú entiendes el reposo de Dios. Cómo una persona tan sencilla puede llegar a lograr tanto. Cómo una persona tan simple puede lograr tanto. Incluso algunos dirán: cómo una persona tan ignorante puede llegar a lograr tanto. Y tú les dirás: no soy yo, es la posición en la que entré. Yo sé que ahorita mi predicación es profecía, pero mañana será testimonio. Ahorita yo te estoy diciendo lo que va a pasar, pero cuando empiece a suceder, entonces los testimonios vendrán como cascada. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo en mi familia, Dios lo hizo con los míos, porque Él está esperando, Él está aguardando a que nuestro espíritu entre en ese reposo para desatar cosas. Porque si lo hace ahorita, vas a pensar que es por tu esfuerzo, que es por tu dedicación, que es por tu conocimiento o por tus estudios. Pero Él quiere que entres a un tiempo donde descanses tanto en Dios, que cuando las cosas comiencen a suceder, tengas que testificar: es Dios el que lo hizo. Yo no he sido capaz de hacerlo, pero fue Él el que lo hizo. Él lo trajo frente a mí y yo solo lo tomé. ¿Alguien puede decir amén? ¡Oh! ¡Amén! Hay poder en Jesús, hay poder en su sangre, hay poder en ese sacrificio, hay poder en la obra terminada de Jesús. Oh, yo descanso en esa obra, yo me posiciono en esa obra. Oh.